Quiero comenzar diciendo que vivimos en un mundo que le rinde culto al individuo, con el mensaje del yo primero y del ámate a ti mismo, incluso en círculos cristianos, ¿no? Eso se ha metido mucho. Y este culto a la autoafirmación coloca a una persona por encima de los demás y lleva a alguien a creer que es mejor que otros y por ende a despreciarlos. Y quienes menosprecian a otros se consideran a sí mismos más valiosos que quienes los rodean y lo manifiestan de diferentes maneras, como burlándose o minimizando sus opiniones, sus acciones y sus sentimientos. La Biblia, en cambio, nos enseña a no menospreciar a los demás, sino a valorarlos, a ver a cada hombre y a cada mujer como portadores de la imagen de Dios y a considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. El menospreciar a los demás es un pecado que Dios detesta. Y hoy vamos a ver una sección de la Escritura que nos muestra el valor que Dios le da a sus hijos para no caer en este pecado que tanto daño hace. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 18 y continuamos en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 18 y los versículos que hoy vamos a estudiar, versículos del 10 al 14. Mateo 18, del 10 al 14, dice así. Dice, perdón, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Oremos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque nos permites estudiar tu precioso evangelio y sobre todo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos puedas iluminar para poder entender estos versículos, Señor, para que lo entendamos no como nosotros queremos, sino como tú mismo lo escribiste, Señor, y como nos lo muestras que debemos obedecerlo, Señor. Ayúdanos a entender que cada uno de tus hijos tiene un valor precioso para ti y que eso, Señor, es la razón por la cual no podemos menospreciar a los demás, Señor. Ayúdanos a entender esta verdad, Señor, y que no solo la entendamos, sino que la obedezcamos. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Continuamos en nuestro estudio del Evangelio de Mateo y específicamente de Mateo capítulo 18, donde el Señor se refiere a sus discípulos, pero también describe aspectos claves de cómo debía ser la futura comunidad cristiana, cómo debía ser la futura iglesia. De hecho, en el versículo 17 de Mateo 18, el Señor Jesús va a dar un anuncio o va a nombrar a la iglesia. Y en los versículos que hemos estudiado, recordemos que en los versículos del 1 al 5, el Señor afirma que la humildad es lo que debe caracterizar al creyente. Todo esto surge a partir de una pregunta de los discípulos que dicen, o una discusión de los discípulos que ellos estaban teniendo sobre quién era el mayor, el más importante en el reino de los cielos. El Señor les dice que estaban muy mal y que lo que importa en el reino de los cielos es ser humildes. Luego en los versículos del 6 al 9 vimos que el creyente debe abstenerse de pecar, y no solo por su propia vida espiritual, sino sobre todo para no ser causa de tropiezo en otros y así influenciarlos al pecado. Y obviamente esto es algo que el Señor detesta, y alguien que hace tropezar a otra persona en el pecado obtiene el juicio de Dios. Y luego de hablar el Señor de la humildad y de la separación del pecado que el creyente debe tener, ahora el Señor va a enseñar un tercer componente que no debe faltar dentro de la iglesia, y es el alto valor que deben tener los creyentes unos por otros, el alto valor que debe existir, el considerar a mis hermanos como mayores que a mí mismo. Pero antes de introducirnos más en el tema y explicar un poco lo que significa esa palabra despreciar, es importante hacer una corrección con respecto al versículo 11 que aparece ahí en Mateo capítulo 18. Porque este es un versículo que no hace parte del manuscrito original del Evangelio de Mateo y fue añadido por los escribas en la medida que se hacían copias del Evangelio.
Algunas versiones, tal vez seguramente usted lo tiene, lo ponen como en paréntesis, en corchetes, y no lo incluyen. De hecho, esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 17, versículo 21, cuando vimos que ese versículo dice, este género no sale ni con oración ni ayuno, es parte de esta situación. Y seguramente usted se ha preguntado de esto, tal vez ha venido alguna pregunta con respecto a esta situación. Esto sucede porque debido a que no tenemos los manuscritos originales de los evangelios, de ningún libro del Nuevo Testamento, cuando se descubren cada vez más y más manuscritos de la Escritura, se comparan esas copias y se pueden ver esas discrepancias entre manuscritos. Es como si yo escribiera una carta y todos ustedes copiaran esa carta y después de muchos años, se piensa que mi carta es supremamente importante y vienen a hacer más copias y más copias y más copias. Pero en medio de esas copias hay ciertos errores pequeños que se dan cuenta, ciertas inconsistencias. Pero lo increíble, solamente como para que usted lo sepa, nosotros tenemos 5.800 copias de los manuscritos del Nuevo Testamento en griego y más de 24.000 traducciones antiguas del griego. Y eso nos da que se reconstruye el Nuevo Testamento con un 99% de fiabilidad. En el caso de este versículo particularmente, es probable que la frase fuera tomada de Lucas capítulo 19, versículo 10. Vaya conmigo rápidamente. Lucas capítulo 19, versículo 10. Solamente necesito decir esto para dejarlo claro al principio. Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es prácticamente el mismo versículo. Al parecer la razón de esta interpolación fue para proporcionar una conexión entre el versículo 10 y los versículos 12 al 14 que hablan de la oveja perdida. Y aunque no hay duda en cuanto a la autenticidad del texto de Lucas, o sea, en Lucas es claro que el libro está, y que esta es una verdad que tiene amplio apoyo en la Escritura, o sea, es verdad que el Señor vino ¿a qué? A salvar lo que se había perdido, pues como no es parte del Evangelio original de Mateo, no lo analizaremos aquí, sino cuando pasemos al Evangelio de Lucas. Bueno, que no sé en cuánto tiempo va a ser, porque si ya llevamos más de 3 años con Mateo, entonces cuando pasemos ahí lo analizaremos. Pero volviendo a nuestro tema, que es lo importante en este punto. Esta sección comienza diciendo, mirad, mire ahí lo que dice el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Esa palabra mirad es un mandato que expresa una llamada de atención, una llamada de atención seria y enfática que equivale a decir, tengan cuidado, pongan mucha atención. Y lo que el creyente debe tener mucho cuidado, pero mucho, mucho cuidado, es a no menospreciar a otro creyente. Como ya hemos visto, esa palabra pequeños se refiere a los creyentes que son humildes como niños. Lo vimos en los versículos del 1 al 5. Y la palabra menospreciar significa despreciar, tratar con desprecio o mirar con desdén a otra persona. Y cuando esta palabra aparece en la gramática original, cuando dice no menospreciéis, indica que se prohíbe que una acción comience. O sea, el Señor aquí lo que nos está advirtiendo a cualquiera a tener mucho, pero mucho cuidado de ni siquiera pensar en tratar con desprecio a ninguno de los suyos. Él nos advierte, ni siquiera se le ocurre, ni siquiera lo piense. Y esta orden explícita de parte de Cristo es a no mirar a otros creyentes como inferiores, ni de ninguna manera pensar que son indignos de consideración, indignos de cuidado o de poco valor. Y mire, si usted recuerda, seguro que los discípulos cuando escucharon esto, supieron que el Señor se estaba dirigiendo a ellos. ¿Por qué? ¿Recuerda la discusión que habían tenido previamente en los primeros versículos sobre quién era el mayor? Y esa disputa entre ellos, quién era el más importante, quién era el preponderante, era una forma de despreciarse mutuamente. Porque cuando uno de ellos se exaltaba, era a expensas de rebajar a los demás. Ellos estaban menospreciando con sus actitudes, con su orgullo, con su egoísmo, pensando que cada uno era superior al otro, y así consideraban a los demás como inferiores. Pero el Señor los para en seco y les dice que esta es una actitud que no está permitida de ninguna manera ni en ninguna circunstancia por sus seguidores. Y hermanos, es natural que el mundo menosprecie a los creyentes, pero de ninguna manera es aceptable que los cristianos se desprecien unos a otros.
Y debemos tener mucho cuidado. Miren lo que le pasó a los apóstoles. ¿Qué estaban haciendo al creerse uno más importante que el otro? Porque debemos tener mucho cuidado, porque el orgullo que hay en nuestra naturaleza caída está dispuesto a salir en cualquier momento, para hacernos sentir superiores a los demás, ¿no? Para mirar a los demás como inferiores. Por ejemplo, menospreciamos a los demás cuando hacemos acepción de personas. Recuerda Santiago capítulo 2:1, es muy enfático con respecto a eso. Uno no puede hacer acepción de personas por su estatus social, por su apariencia o porque me cae mejor que otra persona. No. También menospreciamos a los otros cuando nos creemos más maduros que otros hermanos, ¿no? Es que no han estado en el Master's Seminary. Y pensamos que no están creciendo otros hermanos en la manera en la que deberían crecer, ¿no? O también cuando somos inmisericordios con el pecado del hermano, cuando no lo tratamos con gracia. También menospreciamos a los demás hermanos cuando sufren, ¿no? Por un lado, algunos se creen mejores porque no sufren como otros, ¿no? Esto es la mentira del Evangelio de la Prosperidad. Que entonces, pues, yo debo ser y debo tener la bendición de Dios y soy mejor cristiano, pues porque tengo plata, salud y todo lo demás. Una mentira total. Entonces hay algunas personas que menosprecian a otras porque no sufren, ¿no? Y es que usted debe tener algo ahí escondido, como los amigos de Job le decían a Job. Pero también ¿sabe qué ocurre? Hay los que sufren también menosprecian a los que no sufren porque no han sufrido como ellos. Y eso pasa. Y uno dice, es que le falta sufrir. Le falta cuero en el ministerio. Yo sí. Miren, hermanos, y estas son solo algunas maneras en las que podemos menospreciar a los hermanos. Y es pero tan fácil, porque tenemos un orgullo pero tan pecaminoso y que sale tan rápido que podemos caer en este pecado. Y seguro hay más maneras, y todas están mal, y todas el Señor las detesta. Por el contrario, el Señor, ¿qué nos muestra? Nos muestra en estos versículos que los creyentes deben recibir un honor especial unos a otros por el inmenso valor que tienen para Dios. Hoy vamos a estudiar este tercer aspecto que debe existir en la iglesia, y es el valor que le damos a otro hermano. El valor que le damos a otro hermano. Estos versículos nos van a enseñar 3 razones por las cuales los creyentes no debemos menospreciar, sino valorar a otros hermanos. 3 razones por las cuales los creyentes no debemos menospreciar, sino valorar a otros. Y obviamente la razón principal es porque son de gran estima para Dios. O sea, estas 3 razones por las cuales los creyentes son valiosos para Dios y que por lo tanto deben ser valiosos para nosotros, son porque Dios cuida a sus hijos, Dios los busca en su pecado y Dios los preserva hasta el final. Y vamos a ir uno a uno mirando. Dios los cuida, Dios los busca y Dios los preserva. La primera está en la segunda parte del versículo 10. Y vuelvo a leer todo el versículo. Dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. La primera razón por la cual los creyentes deben valorarse y no menospreciarse es porque Dios los cuida. Y la manera claramente que vemos aquí en el versículo de cómo Dios cuida a sus hijos, en este caso, es por medio de sus ángeles. Cuando ahí la palabra dice sus ángeles, como que muestra pertenencia a los creyentes, no son los ángeles que Dios ha mandado. Sus ángeles han sido motivo, y esta frase también han sido motivo de una mala interpretación para afirmar que todas las personas tienen un ángel guardián, como enseñaba la tradición judía en esa época y como mucha gente cree todavía, ¿no? Y es que es ridículo. Pero ya les voy a explicar por qué. Porque es que, tenemos a Dios, no entiendo por qué la gente se pone a pensar en un ángel guardián. Pero bueno, aquí Jesús habla de sus ángeles en un sentido colectivo. Y ni aquí ni en ninguna otra parte de la Escritura se afirma que cada creyente tiene un ángel guardián. En la Biblia es claro cómo los ángeles son ejecutores de la voluntad de Dios, cómo ellos son asignados para servir a los creyentes. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos del 13 al 14. Hebreos capítulo 1, versículos del 13 al 14. Mire lo que dice ahí.
Hebreos 1, del 13 al 14 dice así: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Uno de los temas de Hebreo, o el tema de Hebreos, es mostrar la superioridad de Cristo en varios aspectos. Quien escribió Hebreos empieza con este tema, con los ángeles, porque le estaban dando mucha preponderancia a los ángeles. ¿Y qué es lo que dice el Señor? En la palabra de Dios dice: no son los ángeles, versículo 14, espíritus ministradores, o sea, espíritus de servicio enviados para servir a favor de los que son herederos de la salvación. O sea, son enviados a favor ¿de quién? De los hijos de Dios. Y eso lo vemos claramente en toda la Escritura, ¿no? Un ángel del Señor liberó a Pedro de la cárcel. Un ángel le comunicó a Juan el Apocalipsis. Y un ángel dio el anuncio a los pastores del nacimiento del Mesías. Claro que Dios usa ángeles para el servicio de los creyentes, pero Él los usa como quiere, para lograr sus propósitos. Lo importante no es tener la seguridad de que los ángeles están con nosotros, sino que tenemos un Dios omnisciente, omnipotente y todo amoroso, que manda a estos seres que están en su presencia para ayudar al creyente cuando sea necesario. Y esto es lo que significa cuando el versículo dice en la segunda parte que los ángeles que están ahí ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ellos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. En las antiguas cortes reales, esta expresión, ver el rostro del rey, quienes veían el rostro del rey tenían acceso directo a él. Lo que simbolizaba el privilegio, el favor y la capacidad de actuar en favor de otros. O sea, los que veían el rostro de Dios, del rey, tenían un favor especial por ellos y para interceder por los demás. Y en este caso, los ángeles están disfrutando de la comunión más cercana con Dios. Y cuando el texto dice que no quitan los ojos de Él, es para que podamos entender que ellos no quieren perderse ninguna instrucción de parte de Dios con respecto a ayudar a los creyentes. Y esto obviamente nos muestra que más que los ángeles estén continuamente protegiendo a una persona, están más bien atentos ¿a qué? A las instrucciones de un padre a favor de sus hijos. Bueno, el cuidado obviamente proviene más ¿de quién? De Dios, que de los ángeles. Y lo cual tiene mucho sentido, porque solamente Dios es omnisciente, los ángeles no. Solamente Dios sabe lo que necesitamos los hijos de Dios, sus hijos. Y es como cuando un padre vigila a su hijo mientras otros juegan. Seguramente si usted es padre, usted me entiende. Siempre atento y listo para intervenir si el niño tiene algún peligro, ¿no? Y el niño ni siquiera es consciente del cuidado de sus padres. Me pasó la semana pasada, estábamos en el parque con los niños y con Ori, y resulta que Abigail estaba subiendo un rodadero y se quería mandar por el rodadero, pero había un niño ahí interponiendo. Y yo estaba con Valentina jugando. Y yo le dije: Valentina, mira, y la iba a mandar a que cogiera al niño y lo botara por el rodadero. No. Y los papás no reaccionaban. Y obviamente Oriana estaba ahí, pero el punto es que gracias a Dios no tuve que ir a extremos. Y después el niño ya se botó. Pero mire, Dios está continuamente cuidándonos. Y los ángeles de Dios que están continuamente en su presencia sirven de manera similar. Están vigilantes, listos para escuchar cualquier orden de Dios en favor de los creyentes. En favor de los creyentes. Miren, hermanos, el hecho de que Dios tenga huestes de ángeles en su presencia listos para ser enviados en ayuda de sus hijos demuestra claramente cuán valiosos son los creyentes y cuán impensablemente perverso es mirar con desprecio a alguno de los hijos de Dios. Esto es increíble, esto es una verdad hermosa. Y lo que esto resalta es el cuidado de Dios. Una vez más, no que tenemos un ángel que nos va a ayudar. Los creyentes son tan valiosos que son el objeto del cuidado de Dios por medio de estos gloriosos seres espirituales, listos para ejecutar las órdenes de Dios. Y mire, y si el creyente recibe tal cuidado de Dios,
¿por qué a veces menospreciamos a un hermano? ¿Usted menospreciaría a alguien que tenga el respaldo de un ángel enviado por Dios? Cuidadito. Miren, como creyentes no podemos despreciar a otros hermanos porque Dios los cuida a ellos. El gran cuidado de Dios por sus hijos nos muestra que una manera en que podemos despreciar a los demás, y escúcheme bien, una manera en la que usted puede despreciar a los demás es cuando ignora o descuida sus necesidades, las necesidades de los demás. No cuidar ni ayudar a otros cuando lo necesitan demuestra una falta de amor y preocupación. Y de alguna manera es desprecio. Por ejemplo, si evitamos a un hermano que está pasando por dificultades, porque sus problemas nos resultan inconvenientes o porque afecta mi comodidad, lo estamos menospreciando. Porque consideramos que ese hermano no es digno de consideración o cuidado, ¿no? ¿Qué pasa si un hijo de nosotros se nos enferma? Salimos corriendo. Pero ¿qué pasa si un hermano dice, bueno, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto? Ya otro hermano lo hizo, hermano. Ya otro hermano lo ayudó. Y muchas veces menospreciamos a los demás cuando no buscamos ayudarlo. Despreciamos a otro cuando nos negamos a ayudar, a apoyar o animar a alguien que atraviese por una dificultad, cualquiera que sea. Miren, como creyentes, estamos llamados a demostrar el valor que otro hermano tiene por medio de velar por sus necesidades. Así valoramos a nuestros hermanos. Eso es lo que hace nuestro Señor. Y es que a veces somos muy egoístas. A veces preferimos nuestra comodidad, ¿no? Nuestra comodidad, estar tranquilos sin ningún problema. Pero eso de trasnochar por un hermano, por llevarlo a urgencias, por asistirle a una cita médica o por sencillamente aguantarse de su llanto. Mire lo que dice Hechos 20:35. Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo que más bienaventurado es que dar que recibir. Eso es lo que dice la palabra. Y este ejemplo es claro. Este ejemplo es claro de la palabra del Señor. Y mire otro versículo, Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿A qué estamos llamados? A mirar por lo del otro. Como creyentes, eso es lo que nos dicen. Tristemente, en este mundo y en este cristianismo centrado en el yo, es todo lo contrario, ¿no? Es que me pongan atención a mí, que me miren a mí, que estén todos pendientes de mí. No, ese no es el cristianismo, hermanos. Pensar en el otro antes que en mí. Miren, hermanos, si Dios muestra el valor del creyente en la manera que lo cuida, ¿cómo nosotros no vamos a demostrar ese mismo valor al no despreciar y velar por las necesidades de los demás? El hermano que tienes a tu lado es supremamente valioso para Dios. Y si es para Dios, lo debe ser para ti también. Pasemos al segundo punto. La segunda razón por la cual los creyentes deben valorarse y no menospreciarse unos a otros es porque Dios busca a los descarriados. Dios busca a los descarriados. Mire el versículo 12 y 13. Versículos 12 y 13. Dice así: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarría. Estos dos versículos se han dominado la parábola de la oveja perdida. Y el Señor la dice en dos ocasiones. La vuelve a decir en Lucas capítulo 15, pero en Lucas capítulo 15 el contexto es diferente. En Lucas se refiere a los incrédulos y a los fariseos, a los que estaban espiritualmente perdidos y eran autosuficientes.
Aquí en Mateo se refiere específicamente a quién, a un creyente, a un pequeño que está ¿qué? Descarriado por el pecado. Aquí se plantea una situación que no era extraña para los habitantes de aquella época en esa región. Y es que en el oficio del pastoreo de las ovejas, una oveja se podía descarriar, porque la oveja era totalmente necia y tonta. Se apartaba de la seguridad de estar con el rebaño y de estar con el pastor. Y esto obviamente representaba un grave peligro para la oveja, debido a los terrenos accidentados de aquella región, con muchos barrancos, quebradas, cuevas y grietas, en donde una oveja podía caer y ser presa de un animal, o sencillamente podía caerse y morir. Y ante esta situación, el Señor plantea una pregunta ahí en el versículo 12. Dice, ¿qué os parece? ¿Será que está bien dejar las 99? Dice él. ¿Será que está bien ir a buscar la que se había descarriado? Bueno, seguramente un economista le hubiera dicho que no, ¿no? Porque teniendo en cuenta los peligros y de ese momento y materialmente hablando, sería mejor mantenerse con las 99 que ir a buscar la ovejita, que seguramente ya estaría muerta, hubiera pensado, ¿no? Pues ¿para qué se va a ir detrás de ella? Seguramente o ya se cayó o ya se murió, la oveja es totalmente tonta, no haga eso. Pero el pastor de aquella época amaba genuinamente a cada una de sus ovejas, las conocía por nombre, valoraba a cada una de ellas. Él no consideraba aceptable la pérdida ni siquiera de una sola oveja. De hecho, aunque el pastor dejara las 99, eso no significa que las estaba exponiendo al peligro, al riesgo, ya que las dejaba en un lugar seguro y a veces las dejaba con un pastor asistente. Y este pastor era experto en seguir el rastro de la oveja perdida, y no iba a renunciar así tuviera que luchar con lobos, con osos, con leones, con ladrones o con cualquiera. Tenemos un ejemplo en David, que cuando va a pelear con Goliat, Saúl le dice, bueno, ¿y usted cómo va a hacerle? Bueno, pues es que yo ya he matado a osos y a leones por ir a rescatar una de las ovejas, ¿no? Pero este pastor iba a pelear con lo que sea para poder librar a su ovejita, para rescatarla. Y esto es lo que el Señor indica ahí en el versículo 13. Mire la primera frase del versículo 13, dice, y si acontece que la encuentra. Y esto de alguna manera nos podía hacer pensar o nos podría presentar una expresión de duda. Pero en la gramática griega expresa todo lo contrario. Esa expresión si acontece se usa para enfatizar que algo realmente va a ocurrir. Algo realmente va a ocurrir. Se podría decir cuando ocurre que la encuentra, cuando acontece que la encuentra. Y cuando eso sucede, ¿qué pasa? Miren lo que dice el versículo 13 luego. Dice, se regocija más por aquella que por las 99, que no se descarriaron. Y el pastor tiene un gozo especial por la oveja que encuentra. No porque sea más valiosa que las otras 99, no, de ninguna manera, sino porque el peligro, la dificultad y la gran necesidad de la oveja que estaba descarriada provocan una preocupación especial del pastor. Y por eso es que se alegra. Es como cuando uno de los hijos de uno está enfermo y se sana. Claro, no es que uno ame más a los otros, pero uno se alegra totalmente de que ahora él está mejor. Y miren, esto es un hermoso cuadro de lo que el príncipe de los pastores hace con aquellos que como ovejas se descarrían por el engaño del pecado. Y hay algo muy interesante, que lo vemos en toda la Escritura, y es que es el pastor quien busca a la oveja. La oveja nunca busca al pastor. La oveja nunca busca al pastor. El pastor no espera a que una oveja perdida regrese por su cuenta propia, porque por sus propias fuerzas la oveja nunca va a regresar. Nunca va a regresar. Y miren, esto también nos muestra un principio maravilloso y que nos da seguridad, y es que la salvación de principio a fin es la obra de Dios. El Señor es quien busca a sus hijos, y cuando ellos se arrepienten, demuestran que fue Dios quien les dio ese arrepentimiento. Fue Dios quien dio ese arrepentimiento. Hermanos, si así es el valor de Dios por un creyente que se descarría, ¿no debemos nosotros no menospreciar a aquellos hermanos que se han descarriado por el pecado? Mire, porque una manera muy común de menospreciar a un hermano es cuando peca. Es cuando peca. Es una manera muy fácil. Y es que cuando un hermano cae en pecado,
Especialmente si el pecado es público y notorio, existe la tentación de hacerlo de lado diciendo, sabía lo que hacía, que viva con las consecuencias, ¿no? A menos que cambie, me mantengo al margen. Y así pensamos y así creemos que debemos actuar. Mire, es muy fácil ser indiferente o crítico ante un hermano en la fe que ha caído en pecado. Es fácil menospreciarlo al no preocuparme por su estado, dejándolo que viva con las consecuencias del pecado. Es fácil menospreciarlo al juzgarlo o criticarlo con dureza por sus faltas, por sus errores, por sus debilidades espirituales, en lugares de mostrarle gracia. Pero mire, si Dios no menosprecia a una de las ovejas que se descarría y peca contra él, nosotros tampoco podemos despreciar a un hermano que se ha extraviado por el pecado. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 2. Gálatas capítulo 6 del 1 al 2. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así que la ley de Cristo. Es muy claro este pasaje, ¿no? Si yo veo a un hermano pecar, ¿cómo lo debo restaurar? Con espíritu de mansedumbre, dice ahí, con humildad. Y hermanos, ¿cómo pensamos de aquellos que pecan? ¿Con orgullo y dureza? ¿Creyéndonos mejores? ¿Creyéndonos más santos? ¿O con misericordia y gracia, como nos manda la palabra del Señor? Con misericordia y con gracia. Mire, así como el buen pastor, o así como para el buen pastor, un creyente no es objeto de menosprecio, sino que su principal preocupación es el peligro que la oveja corre y por eso va en busca de ella. De la misma manera nosotros no podemos despreciar a ningún creyente que cae en pecado, sino que debemos ayudarle y no dejarlo solo. Y aquí es importante decir algo, que esto no se trata de acolitar el pecado de un hermano. Bueno, buscamos al hermano para ayudarlo a salir del pecado, no para que se quede en el pecado. De hecho, la siguiente sección de Mateo, vamos a hablar de eso. Bueno, buscamos al hermano para ayudarlo a salir del pecado, no para que se quede en el pecado. El pastor no se queda con la oveja perdida, sino que la trae al rebaño. Y Jesús nos llama a imitar el cuidado del pastor, buscando y ayudando a restaurar a quienes se han extraviado. Hermanos, eso es valorar y no menospreciar a un hermano. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo pensamos en aquellos que pecan, en aquellos que son hermanos y que pecan? Bueno, ¿con orgullo y con dureza o con misericordia y con gracia? ¿Cómo pensamos de ellos? Así como el pastor supremo, el príncipe de los pastores, no espera que la oveja perdida regrese, sino que va tras ella, no podemos menospreciar a un hermano nunca. Un hermano que ha pecado, sino buscarlo para que sea restaurado. Y como les dije, no sé si el próximo domingo, pero en la próxima sección vamos a hablar de eso. De esa manera que el Señor nos ha dado para que cuando un hermano peca, toda la congregación tiene que ir tras él para poder restaurarlo. Ese es el segundo punto. Dios busca a los descarriados y por eso ahí se muestra el gran valor que los creyentes tienen para Dios. Y la tercera razón por la cual los creyentes deben valorarse y no menospreciarse es porque Dios los preserva. Miren lo que dice el versículo 14. Versículo 14 dice así: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esa frase, cuando ahí dice, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, está escrita de una manera enfática. Y quiere decir que de ninguna manera es la voluntad, es el mandato, es la disposición de Dios que se pierda uno de sus hijos, uno de estos creyentes humildes como niños. Esa palabra
pierda a menudo se transmite la idea de destrucción o muerte total. Pero en este contexto donde la oveja perdida representa a un creyente, el verbo no se refiere a la condenación eterna, porque un verdadero creyente no puede perder la salvación. Un verdadero creyente no pierde la salvación. Esa palabra pierda aquí implica ruina o pérdida temporal y se relaciona con el progreso espiritual en la vida cristiana del creyente. Dios el Padre no quiere que ninguno de sus pequeños resulte espiritualmente herido o dañado, ni siquiera por un poco de tiempo. Por eso la idea de pérdida implica que la voluntad de Dios no es castigar ni abandonar al creyente perdido, sino preservarlo hasta el final. Y si los pastores muestran tal devoción a una sola oveja, seguro el Padre, que tiene una mayor devoción con cada uno de sus hijos, muestra un mayor cuidado con ellos. Si ellos se desvían, ¿qué es lo que hace el Padre? Los persigue, los trae y los hace permanecer. No permite que se pierdan. Aunque el creyente tenga la capacidad de perderse, porque tenemos toda la capacidad de perdernos, ellos no estarán perdidos, porque ningún miembro del verdadero rebaño de Dios perecerá, ya que el buen pastor es quien nos hace permanecer, no somos nosotros. Mire lo que dice Juan capítulo 6. Acompáñenme ahí a Juan capítulo 6, versículos del 37 al 39. Juan capítulo 6, versículos 37 al 39. Dice así: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y complementamos esto con Juan 10. Mire Juan 10, 27 al 29. Juan 10, 27 al 29. Dice así. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán, ¿qué? Jamás, ni nadie las arrebatará de... ¿Alguien podrá arrebatar a una oveja del Señor que es todopoderoso? ¿Alguien? ¿Usted mismo? No lo puede. Es Dios quien lo va a preservar. Y esto es lo que se conoce como la perseverancia de los santos, o mejor dicho, la preservación de los santos. Esa es conocida como esta doctrina, la perseverancia, o mejor, yo prefiero esa, la preservación de los santos. Y lo que quiere decir es que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán preservados por el poder de Dios y van a perseverar como creyentes hasta el fin de sus vidas. Y que solo los que perseveren hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. Esa es la perseverancia o la preservación de los santos. Y la razón por la cual los creyentes pueden perseverar hasta el fin es ¿por qué? Porque Dios los preserva. Dios es el que nos preserva. Los verdaderos creyentes se quedan y permanecen, no porque tienen el poder por sí mismos de hacerlo. Somos ovejas, necios, pecadores, débiles. Nos delicamos con cualquier cosita. Pero es el buen pastor. Los creyentes somos como esas ovejas que de no ser por la labor de nuestro buen pastor, nos perderíamos. Y obviamente esto no significa que los cristianos nunca fallan. Lo que significa es que no fallamos de manera completa o final. Fallar sí, fallar completamente no. ¿Por qué? Porque tenemos un buen pastor que no permite que ninguna de sus ovejas se pierda. Qué seguridad tan grande, hermanos. Y esta verdad nos debería obedecer más y con mayor devoción al Señor. Quien entiende esto al revés, no es creyente. Quien piensa que entonces puede pecar, no es creyente. Pero quien entiende esta verdad tan maravillosa, que es el Señor, el que me guarda, ama con mayor devoción al Señor. Miren, hermanos, el gran valor que tiene Dios por sus hijos se ve en que no va a permitir de ninguna manera
que ninguno se pierda, sino que iba a preservarlos hasta el final. No es por nuestros propios méritos que podemos mantenernos en la fe, sino es solamente por la obra de Dios. Y entender esta verdad es muy, pero muy importante, hermanos, porque una de las causas que nos hace menospreciar a los demás es pensar que nuestros logros y nuestro desarrollo espiritual se debe a nosotros mismos. Esto es un orgullo religioso y farisaico que nos hace creer que somos mejores y más espirituales que otros. Y es que yo ya he leído toda la Biblia. Génesis 1, Apocalipsis 22, 21. Gracias. Estaba buscando ayuda. Y decimos, y me lo he leído 3, 4 veces. Mire, esto es orgullo religioso. Creernos que somos mejores y más espirituales que otros. Y esto nos hace menospreciar a aquellos que tienen dudas en la fe o que están pasando por algún momento difícil y los catalogamos de inmaduros. Nos hace menospreciar a quien por ignorancia o incluso por haber recibido una mala enseñanza no conoce bien la Escritura. Nos hace menospreciar a los demás por sus faltas, por sus errores o por sus debilidades espirituales y los juzgamos sin misericordia en lugar de mostrarles gracia. Pero, pregunta, ¿será que podemos sentirnos superiores a los demás y creer que tenemos el derecho de menospreciar a otro hermano, por las convicciones y el conocimiento que en la misericordia y en la gracia de Dios hemos podido tener? Es la sana doctrina y el orgullo. Ahí está. ¿Será que hemos podido, o es que acaso hemos podido, por nuestra propia cuenta y destreza, entender la palabra? ¿Será que hemos tenido la habilidad o la capacidad de haber obedecido los mandamientos de Dios por nuestra gran fuerza de voluntad? Es que yo sí me he disciplinado. ¿Es que acaso somos nosotros los que tenemos el poder para mantenernos y perseverar hasta el fin? Mire lo que dice 1 Corintios 4, del 6 al 7. 1 Corintios 4, del 6 al 7. Dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, escuche bien estas 3 preguntas. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Qué versículos tan claros. El contexto es que los corintios se enorgullecían de sus predicadores, Pablo, Apolos y Cefas. Pues, semejantes predicadores, ¿no? Pablo, Apolos y Pedro. Ellos exaltaban, eso lo vemos ahí en 1 Corintios 1:12, ¿no? Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Y de hecho tenían un orgullo por decir que eran de Cristo, ¿no? Y que eso estaba también mal. Ellos exaltaban su propia sabiduría humana. ¿Y eso qué alimentaba? Cada vez más y más su orgullo. Ellos se habían vuelto vanidosos porque creían haber alcanzado la plenitud espiritual bajo la tutela de su predicador favorito. Y estaban menospreciándose unos a otros. Por eso, de hecho, miren el capítulo 3, versículos 5 y 6. Ahí Pablo dijo que todos eran ministros de Dios, servidores. Mire, versículos 5 y 6 de 1 Corintios 3 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planteé, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo lo dice, ¿no? Los siervos de Dios son solo, ¿qué? Instrumentos de Dios. Solo son medios para la enseñanza de la palabra. Y por eso dice, nadie tiene el derecho de envanecerse unos a otros. Y es que Pablo cierra su argumento con estas 3 preguntas, muy claras, versículo 7 del capítulo 4. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si sacáramos pecho por algo que no es nuestro. Mire, estas 3 preguntas exponen la arrogancia y el orgullo de cualquier persona. La primera pregunta habla sobre la actitud de superioridad. ¿Quién te distingue? ¿Quién te distingue? La segunda, sobre la ingratitud. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y la tercera, sobre la jactancia. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Mm? En otras palabras, ¿y ustedes por qué se creen superiores a otros creyentes? ¿Ah? ¿Por qué piensan que su grupo es mejor que otros? Claramente, la intención de estas preguntas es que los corintios y que nosotros entendiéramos que no somos mejores que otros creyentes, que no tenemos ningún derecho de menospreciarnos unos a otros. No tiene sentido, porque si algo tiene cada uno es por lo que Dios ha hecho en cada uno, así que no hay ningún motivo para el orgullo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Mm? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienen que no hayan recibido? Nada. Ni el aire que respiras, ni la comida que te comes, te la has ganado. Es pura misericordia del Señor. Por eso la palabra dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Y eso significa que no merecemos nada. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada. Y mucho menos con respecto a cualquier verdad espiritual. No tenemos absolutamente nada que no hayamos recibido de Dios. Todo proviene de Dios. Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto. No tienes ningún motivo para considerarte superior a nadie, y mucho menos para despreciar a un hermano. No. Absolutamente todo lo que somos y todo lo que tenemos se debe ¿a qué? A la gracia de Dios. Es Dios quien nos trajo a salvación. Es Dios quien nos preserva en esta vida. Es Dios quien no dejará que nos descarriemos. Y es Dios quien nos llevará a la gloria. Mire, somos administradores de Dios, siervos a quien se nos ha dado vida eterna y dones espirituales. Pero todo proviene de Dios. Por medio de Dios y para Dios, a Él sea la gloria. Solo a Él. Y si es Dios quien hace todo, no hay lugar para la vanidad en ningún cristiano, ni para estar centrado en sí mismo. No hay lugar para la vanidad, ni para sentirnos superiores, y mucho menos para menospreciar a los demás. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada. Esta verdad debe aniquilar nuestro orgullo. Y debemos empezar a valorar a tus hermanos por ser receptores de la misma gracia de Dios que los mantendrá a ellos y a ti hasta el final. ¿Por qué debes valorar a tus hermanos? Aquellos que están sentados a tu lado, aquellos que ahora vas a saludar y les vas a preguntar cómo están. ¿Por qué? Porque Dios los cuida, porque Dios los busca en su pecado y porque Dios los preserva hasta el fin, igual que a ti. Por eso debemos amarnos, hermanos, y valorarnos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra tan clara, tu palabra como espada, Señor, de doble filo, que nos traspasa y nos ha venido traspasando de nuestro terrible orgullo, Señor, que nos hace menospreciar a los demás, Señor. Yo te pido que tú nos perdones, Dios. Perdónanos, Dios, porque seguro hemos menospreciado sobre todo a un hermano, a un hijo tuyo, de diferentes maneras, Dios. Ayúdanos a entender el valor que ellos tienen. Tal es el valor que ellos tienen por el valor que tú les has dado, Señor, al cuidarlos, al buscarlos y al preservarlos, Señor. Guárdanos, Señor, de tener un corazón orgulloso y misericordia, Señor. Guárdanos de eso como iglesia, Dios. Que cada vez que te conozcamos más y más, Señor, en tu palabra, cada vez nos hagas más humildes. Porque es el único resultado que podemos tener
cuando vemos un Dios tan grande, Señor. Ahí nos damos cuenta de lo pequeñitos que somos nosotros. Y si tú, el Dios omnipotente, el Dios soberano, el Dios maravilloso, el Dios que hace todo lo que quiere, valora, cuida, preserva, busca a sus hijos, ¿cuánto más nosotros, Dios? ¿Cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Guárdanos de pecar contra ti, Señor, al menospreciar a otros. Gracias por tu palabra, mi Señor Jesús. Te damos muchas gracias y en tu nombre hemos orado. Amén.